Hola amigos, bienvenidos a Testigos, un programa donde diversos hermanos nos compartirán la acción de Dios en sus vidas. En esta ocasión, el testimonio del doctor Fernando Felipe Sánchez Campos. Comenzamos. El doctor Fernando Sánchez nació en San José de Costa Rica. Es el primogénito de 3 hijos del matrimonio que conformaron sus padres. Él asegura haber tenido una infancia muy feliz. Yo recuerdo una infancia muy feliz, muy en familia, con los cuidados de mi padre, de mi madre y también de mis abuelos. Los primeros 7 años de mi vida, 8 años, los viví muy de cerca a mi abuelo y mi abuela paterno, don Julio y doña Inés, y tengo memorias bellísimas con ellos. Ellos me enseñaron las primeras cosas, ¿no?, que aprende uno. De hecho, todo el mundo me pregunta en Costa Rica, ¿por qué comes tanto chile?, ¿no? Y es porque mi abuelo comía chile. Yo siempre estaba con él, ¿no? Entonces me quedó esa costumbre. Con papá y con mamá, pues también, una relación muy bonita con mis hermanos. Tengo 2 hermanos menores, un hermano y una hermana, muy unidos siempre. Y siempre lo que sí me acuerdo es una casa llena de sacerdotes. Papá, lasallista de formación, tenía muchos, o tiene muchos amigos todavía sacerdotes. Entonces ver sacerdotes, presbíteros en mi casa era normal, ¿no? De hecho, ellos iban a la misa del 24 de diciembre y luego el sacerdote venía a ayudar con los regalos, a poner las cosas. Siempre fue algo muy normal en nuestra casa. Realizó sus estudios básicos en escuelas privadas. Su primer grado de Ciencias Políticas lo realizó en la Universidad de Costa Rica, pero posteriormente sintió que le faltaba la parte administrativa y económica. Así que me fui al INCAE, ¿no?, que es una escuela de negocios que está en Costa Rica. Allí es un internado de 2 años, hice la maestría en Administración de Negocios. Y terminando esa etapa hice un año como investigador hasta que llegó la posibilidad de aplicar a la Universidad de Oxford, donde regresé a la política, ¿verdad? Regresé a la ciencia política, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y estuvimos allá casi 4 años haciendo el doctorado en Oxford. Con sus estudios en Oxford, el sueño de su abuelo paterno, con quien tuvo tanta relación y cuyas exhortaciones eran santa palabra, se cumplieron, siendo un gran avance en su desarrollo profesional. Entonces, esto me ha llevado también pues, a enseñar en la Universidad de Costa Rica, en el INCAE, en la Universidad de Oxford y también en la Universidad de Salamanca, donde hubo una posibilidad de trabajar, pero al final Dios tenía otros caminos y no se cuajó. Sí fui profesor visitante un tiempo ahí en la Universidad de Salamanca. Pero dentro de la vida de Fernando Sánchez, no solo era importante su desarrollo académico y laboral. Dentro de sus planes estaba el formar una familia y el verdadero amor llegó cuando menos lo esperaba. Bueno, esa es una historia, como casi todo en mi vida o en nuestras vidas ha sido providencial. Te comentaba un poco fuera de cámaras que yo había hecho una entrega, pero yo siempre digo que era una entrega parcial de mi vida al Señor. En cuanto a mis estudios, mi trabajo, mi vida en general, Él decidía y yo nada más obedecía. Pero me había reservado para mí una parte, que era la parte de las relaciones, ¿no? Y escogía yo quién iba a ser mi futura o quién era mi pareja. No escogía bien, debo decir que me equivoqué varias veces. Y seguramente ellas se equivocaron también, ¿verdad?, conmigo, porque las cosas no funcionaron. Hasta que decidí, bueno, voy a entregar esta parte también. Me preparé, según yo, para una larga soltería y sin embargo no, sino a los 3 días estaba conociendo a la que hoy es mi esposa, a María del Milagro, en la iglesia donde me casé un año después, ¿verdad? A Fernando lo conocí muy cerca de nuestra casa,
en la iglesia más cercana, en la boda de nuestros mejores amigos. Y ese día me tocó precisamente a mí recibirlo en la puerta de la iglesia sin conocerlo. Y después ya nos acomodaron y desfilé con él. Mientras estábamos desfilando, él me pregunta, ¿es cierto que te vas a casar? Entonces yo le respondí que sí. Y me dice, pues deseo que todo te salga muy bien. Y listo. Un poquito tiempo después, nosotros empezamos a salir. Yo ya había terminado mi compromiso con la otra persona, que de por sí desde hace un tiempo ya yo sentía que no era para mí ni yo para él. Nos empezamos a conocer y uno empieza a sentir esto como si se hubiera conocido desde siempre. Una muestra más que Dios junta a las personas en el momento preciso. Y después apliqué a la Universidad de Oxford. Ella me acompaña a entregar la aplicación sin saber lo que estaba haciendo. Meses antes, un tío que había estudiado también en Oxford me hizo una sugerencia. Me dijo, Fernando, aplica como casado. No porque estés casado, sino porque los cuartos son más cómodos y más bonitos. Ya después verás a ver qué dices allá. Y yo le hice caso a mi tío porque él tenía la experiencia de venir de allá. Así lo hice y me aceptaron con esposa que no tenía. Antes de casarnos, él me había dicho que iba a hacer una aplicación para una beca. Y en ese tiempo, en mi cabeza pasaba, ¿no? Bueno, ¿y si se va? ¿Y si no se va? Él casi todo lo hizo calladito. Y entonces preguntó que bueno, que si yo iba a tener seguro, que si iba a tener varias cosas. Él quería que yo estuviera bien. Pero me empiezan a preguntar, mira, ¿cómo se llama tu esposa? Que no nos dijiste. Y yo dije, no. Entonces yo pregunto de vuelta, ¿y qué hago si se enferma? Ah, no, tu seguro la cubre. Ah, bueno. Y empezó a preguntarme también, ¿y con el trabajo cómo haríamos? No, ella tendría permiso de trabajo porque viene contigo. Además, ¿cuál es su profesión? Es maestra de preescolar. En este momento el Reino Unido ocupa maestras de preescolar, así que enfermeras y maestras tienen pase libre, no hay ningún problema. Pregunto también, bueno, y puede trabajar, pero ¿dónde trabajaría? Yo que me pregunto eso y que nos entra o me entra, porque en ese momento Milagro no sabía nada, un correo donde me dicen, supimos que vienes, ¿cuál es la profesión de tu esposa? Porque ocupamos maestras donde yo trabajo. Era otra costarricense que estaba en Inglaterra en ese momento, que mandaba a preguntar el currículum de mi esposa y que ya le tenía espacios para trabajar. El último tema que me quedé pendiente fue el inglés. Ella no hablaba inglés en ese momento. Mando a preguntar y me dicen, no, ya eso está resuelto. La pregunta es cuándo llegan para ver cuándo le inscribimos en el curso de inglés. Cada cosa que yo cuestionaba, porque yo en mi corazón sentía que esa era la mujer con la que me tenía que casar, pero me costaba aceptar que fuera tan rápido. Y sin embargo, cada duda que yo tenía se fue resolviendo. Así que después de varios meses, no llegamos a 9 meses que novios, le dije que nos íbamos para Inglaterra y ella inmediatamente me dijo, pero yo me tengo que casar antes de irme. Sí, no, está bien, vamos a casarnos, ¿verdad? Cuando me dice, mira que gané la beca y quieres irte conmigo, entonces yo brinqué. Lo primero que le dije fue, mi mamá no me va a dejar irme contigo así. Dice, no, claro, nos vamos a casar. Entonces ahí empezamos todo, tuvimos que planearlo en un mes, porque teníamos que irnos. Me da risa porque mucha gente pensó que por lo apresurado del matrimonio es que tal vez ya venía bebé, pero no, nuestro hijo llegó 7 años después. Y ya le conté de que tenía trabajo, que tenía que estudiar inglés, que tenía permiso, tenía seguro médico. Fue un impacto muy fuerte, pero así fue, nos casamos y nos fuimos. La luna de miel prácticamente fue haciendo el doctorado en Inglaterra y ahí comenzamos nuestra historia juntos. Una historia de amor que durante esos primeros años de matrimonio es considerada como maravillosa por todas las bendiciones y retos que esto trajo consigo. Saliendo de la Universidad de Oxford, me ofrecen hacer un postdoctorado en la Universidad de Salamanca, en España, con miras a quedarme como profesor. Yo esto lo acepté de inmediato, es lo que según yo iba a hacer, ¿no? Hasta habíamos ido a escoger el apartamento donde íbamos a vivir. Estaba todo listo y hasta un precontrato firmado había.
Cuando estamos en este acomodo, que no nos devolvemos a Costa Rica porque íbamos para España, viene una llamada telefónica. Era el expresidente Arias, Oscar Arias, que me decía que había seguido el desempeño mío. Yo escribía y sigo escribiendo todavía en algunos diarios locales, publicando libros o artículos, y que él me dijo así: mira, ya tienes 12 años de estar diciendo lo que hay que hacer, ¿por qué no lo vienes y lo haces? Aquí está la posibilidad. Me gustaría tener a un diputado joven y con tu formación en la Asamblea Legislativa. Para nosotros fue un impacto muy grande porque no lo imaginábamos, no habíamos comentado con él esto anteriormente. Yo le dije que lo iba a pensar, se enojó mucho porque dijo: ¿qué vas a pensar, verdad? Pero bueno, lo hablé con mi esposa, lo hablé con mis padres, pero el momento culminante fue cuando ese domingo fuimos a misa y tocó la parábola de los talentos en el Evangelio. Para milagro y para mí eso fue un mensaje muy claro. Era hora de poner lo mucho, lo poco que sabíamos al servicio de otros, y qué mejor manera que hacerlo desde la función pública. Nos fuimos para Inglaterra, tuvimos unos años maravillosos allá, solos. Después de ahí lo llaman para participar en las diferentes elecciones para llegar a la Asamblea Legislativa o a la Cámara. Y ahí estuvimos siempre juntos, porque él me dijo: yo me meto en esto si tú me acompañas, si no, no me meto. Entonces hicimos un bonito trabajo en equipo. Así que decidimos volver. Claro, ellos querían que volviera en 4 días y la repatriación tomaba un mes. Yo dije: bueno, ni modo, no se va a poder. Pues sí se pudo, porque cuando Dios quiere algo, como siempre lo digo, es muy insistente, aunque de vez en cuando sus estrategias son un poco dolorosas, porque en este caso me caí de unas gradas del apartamento, me quebré un pie, y mi seguro prevía en esos casos o una cirugía en Inglaterra o mandarme de inmediato a mi país de origen, de emergencia, y eso fue lo que hicieron. Yo le decía al Señor en ese tiempo, había 1000 maneras más de hacerme regresar a Costa Rica, ¿no? Y le decía a mi esposa: no fue Jonás y una ballena, fue un avión y con un pie quebrado. Pero así llegamos y empezamos la campaña. Una campaña bastante extraña porque yo tenía 4 años fuera, nadie me conocía en el pueblo, o conocían a mi papá o a mi abuelo, pero a mí no. Pero bueno, llegaba con un pie quebrado en silla de ruedas o con muletas y me dejaban pasar a las casas. Pues, a ver, cuéntenos qué quiere decir, pobre, que viene todo averiado, ¿no? La campaña se ganó con una votación bastante alta y así llegamos a la Asamblea Legislativa. Habiendo llegado a la Asamblea Legislativa, ahora era importante cumplir con los 4 años que duraba el periodo, un tiempo que es considerado por él con diversos matices, con altas y bajas, alegrías y pruebas, como es la política. Pero a la mitad de este periodo, una noticia sorprendió al matrimonio. Y cuando llevaba como 2 años en la asamblea, quedé ya embarazada. Cuando le di la noticia, él me dijo: bueno, vamos a tratar de conseguir algún sacerdote que no conozcamos para bendecir el vientre. Yo salgo del plenario legislativo y me la encuentro afuera, efectivamente, con un sobre. Así como un árbitro de fútbol me lo puso así de frente, yo lo abrí y era el examen de sangre que decía que estaba embarazada. Yo le digo: Mila, vamos a bendecir de inmediato el vientre a la primer parroquia que encontremos. No decidimos cuál. Nos paramos en la primera iglesia que encontramos camino a nuestra casa en Heredia, en Costa Rica. Nunca habíamos entrado a esa iglesia. Hablamos con el cura párroco, con el que siempre estaré profundamente agradecido, el padre Gabriel Corrales, me dice: vamos al Santísimo a bendecir el vientre de su esposa. Inmediatamente después me dice: ¿y por qué no lo ponemos también bajo la protección del patrón de esta parroquia, Padre Pío? La primera vez que lo veo fue ahí. Y ahí fue donde por primera vez vimos la estatua del Padre Pío. Pasaron los meses normales. Cuando llega el 8º mes del embarazo, vamos a una cita de control normal. Y el doctor ahí nos dice que algo no estaba bien,
que el niño tenía que nacer rápido, que nos fuéramos rápido al hospital. Llamó a mi doctora, un cardiólogo pediatra. Cuando llegamos al hospital ya habían 7 doctores esperando. Me dice el médico cardiólogo pediatra, mire, su hijo tiene un problema, se llama flúter auricular de alta respuesta. Yo no me lo aprendí, que tiene que ver con una taquicardia muy fuerte, que al niño que no ha nacido no lo mata, pero después puede tener efectos muy complicados. Me dice, no se preocupe porque en el 80% de los casos, cuando el niño ya respira solo, se sana. El niño nace y no sanó. Después me dijo, hay otro 15% que con una combinación de medicamentos responde, se los ponemos por medio del ombligo. Tampoco. No respondió. Me dicen en ese momento, salga de la sala porque vamos a tratar con un procedimiento más invasivo. Cuando entran los shocks eléctricos yo pues salgo. Y cuando regreso me lo encuentro con el pechito quemado y todo entubado. Tampoco respondió. Así empieza un viacrucis. Él nace un 18 de septiembre, de varios días. Y en el proceso mi esposa empieza también a enfermarse. Se empieza a inflamar. Le hacen una biopsia renal a ver qué pasaba con sus riñones. Le tocan el pulmón, tiene problemas respiratorios. Y además se dan cuenta que ha perdido el 70% de la función renal. Se decidió que me iban a hacer una biopsia. Las biopsias de riñón siempre se hacen boca abajo, pero no me la podían hacer porque tenía la herida de la cesárea, tenían que hacerse de medio lado. Cuando la estaban haciendo, tocaron un poquito el pulmón y se hizo una hemorragia interna. Cuando me trasladaron a la habitación, empiezo yo a sentir que me ahogaba, no podía respirar. Entonces empezaron a entrar máquinas y médicos. Fernando estaba afuera. Me cuenta Fernando que decía, bueno, mi hijo allá, ahora ella. ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué más puede pasar? Me pusieron oxígeno, me dejaron inmóvil a esperar si el sangrado se empezaba a recoger. Y yo como moviéndome de un lado para el otro, como si estar a la par de uno o el otro iba a cambiar algo, ¿no? Ahí nos damos cuenta en ese tipo de situaciones desde nuestra pequeñez, ¿verdad? Por más que no dormía, por más que, no, eso no, y por más que teníamos grupos de oración y rezábamos, pero el proceso seguía. Ahí no pasa por todas las etapas, desde el enojo, la negación, el reclamo, ¿verdad? Todo ese proceso de duelo, ¿verdad? Claro. Ante la pérdida de la tranquilidad, de la salud, de los seres que más se aman. Yo recuerdo que llegaba el día 23, que para mí no significaba nada en ese tiempo, ya cansado. Recuerdo haberme hincado en alguna parte del hospital. Si me preguntan dónde fue, yo no me acuerdo, porque uno se obnubila, ¿no? Se cierra lo que está pasando. Yo simplemente en algún lugar me hinqué para hacer algo que nunca se me va a olvidar. Yo no digo que me ponga a los pies ni al nivel del padre de la fe de Abraham, jamás, pero conozco y entiendo lo que es decirle al Señor, aquí está mi hijo, aquí está, que se haga tu voluntad, ya yo no puedo más, aquí está mi esposa. Aunque en aquel tiempo sí le dije en el corazón, yo quiero hacer un sacrificio, quiero renunciar a algo, si debo renunciar a mi trabajo, en la asamblea lo hago, Señor. Como si eso fuera así, el Señor no nos pide este tipo de cosas, ¿no? Nos pide poner las cosas en manos de Él. Él sabrá que nos pide. La confianza en Él, claro. Abandonarse en Él. Exacto. Ese mismo día, un amigo en común que también vivía en este pueblo del padre Gabriel, le cuenta lo que está pasando. Y me cuenta el padre, imagínate el día que me cuenta, el 23, con la fiesta patronal de Padre Pío, con los capuchinos, con el obispo y con todo el pueblo ahí. Él me cuenta que toda la misa pasa con la idea en el corazón, yo tengo que irlo a ver. Todo termina a las 11. El padre decide que va a ir al hospital a ver a mi hijo y a ver a mi esposa. Se monta en su carro, en su automóvil, y él no funciona. Esto contado por él, no funciona. Se le había olvidado traer una reliquia de Padre Pío que los capuchinos de San Giovanni Rotondo le habían llevado hace un año. Una reliquia con sangre del costado, de la llaga al costado del santo de Pietrelcina, una reliquia de primer grado. Reliquia de primer grado. Así es. Él sube a su habitación, lo trae y el automóvil funciona perfectamente.
Llega al hospital a la medianoche, en Costa Rica, en México, en Argentina, en Panamá, en China y en cualquier parte del mundo a la medianoche no se entra a un hospital. Llegó aquel sacerdote que me había bendecido el vientre meses atrás, porque le habían comunicado que estábamos graves, los dos, y le dijeron que estaba orando con el niño. Y salgo corriendo a buscar lo que estaba pasando. Ahí me lo encuentro a este padre que tenía 8 meses de no ver, con la reliquia del Padre Pío, orando conmigo. Entiendo lo que está pasando y me pongo a orar con ella. Mi hijo estaba ahí viendo. Después de que terminamos, le pido que vamos al cuarto de mi esposa a orar por ella, lo cual él accede, y orar por mi esposa también. Terminando, yo le digo, padre, ahora no, yo necesito hablar con usted, quiero pedirle un consejo. Y él me dice, desde luego que sí, pero le voy a decir algo que está en mi corazón. Haga lo que haga, usted no puede renunciar. Yo no le había dicho absolutamente nada de lo que había planeado antes. Yo me quedo muy tranquilo, por primera vez en esa semana, con mucho dolor, y me voy a la habitación con mi esposa. Horas después, 2, 3 de la mañana, vuelve a sonar el teléfono. Me dicen, por favor, venga de nuevo a cuidados intensivos. Era el médico, el doctor Carlos Mas. Y me dice, venga de inmediato, me voy para allá y me lo encuentro por primera vez con una gran sonrisa. Y me dice, venga para contarle una cosa, le voy a enseñar estos documentos. Estamos monitoreando el corazón de su hijo todo el tiempo. Y con mucha alegría tengo que decirle, ya a las 4 de la mañana, que tenemos 4 horas, o sea, desde las 12 de la noche, en que los signos cardíacos de su hijo son absolutamente normales. Viene Fernando y me lo cuenta. Y los dos nos volvimos a ver como diciendo, ¿viste? Aquí pasó algo especial. Siempre nos habían dicho hay que esperar 42 horas, a ver qué pasa, a ver si no retrocede. No se pueden imaginar lo que yo sentí cuando vi entrar al niño al cuarto. Había muchos niños, pero estaban un día y se iban a su casa. Y el de nosotros no. Era nuestro primer hijo. Uno espera que todo esté bien, que sea como lo que uno espera que debería de pasar, y cuando eso no sucede, cambia todos los esquemas. Y cuando lo trajeron al cuarto, yo nada más le agradecí al Señor. Porque Dios no falla. Cuando yo le cuento al doctor Mas lo que había pasado antes de la medianoche, el doctor Mas se llena los ojos de lágrimas y me dice, yo sabía que algo extraordinario tenía que haber pasado porque esto no es normal. No es posible. Como Dios tiene siempre la última palabra. Así es. Y mi esposa, no de inmediato, pero a las pocas semanas recupera el 100% de la función renal. Tanto es así que se hacen exámenes después, al tiempo, en San Giovanni Rotondo, Hospital de Padre Pío, y ni siquiera había vestigios de aquel problema renal que, si no se lo hubiéramos contado al médico, ni siquiera se hubiera dado cuenta. Tras atravesar por esta difícil situación, el milagro que hizo Dios por intercesión del Padre Pío era palpable y todos pudieron ser testigos. Con el tiempo y sin pensarlo, esta gran experiencia quedará plasmada en un libro. Y es así como nace este libro. Nace un hijo espiritual. Nuestra historia con el Padre Pío de Pietrelcina. Sí, ahí, bueno, este fue el libro que nunca pretendió serlo, ¿verdad?
porque yo no estaba pensando escribir un libro, lo que pasa es que yo no podía contar lo que había pasado. Y un amigo que sabía de psicología, estudiante de psicología, me dijo, vea, escribe lo que sientes, porque si no, te vas a enfermar. Y yo me puse a escribirlo a corazón abierto, pensando que nadie lo iba a leer. Cumplimos la promesa con mi esposa María del Milagro, ¿sí? Vemos en pantalla Lo el libro, estamos viendo en pantalla. ¿sí? Y vamos a San Giovanni Rotondo, agradecer a Padre Pío su intercesión por la salud de mi hijo. Fuimos como acción de gracias a San Giovanni Rotondo. Y ahí fue un impacto tan grande cuando vimos el cuerpo del Padre Pío. No parábamos de llorar. Y me acuerdo que una señora italiana se me acercó y me decía, señora, pídale a Dios y verá que lo concede. No hay nada que pida una mamá que no se lo conceda a Dios, porque Dios tiene mamá. Y yo más lloraba y le decía, sí, yo lo sé, yo soy testigo fiel de eso. Buscamos al guardián del convento y le entregamos unos apuntes que había hecho mi esposo durante la experiencia tan dura, porque una vez un sacerdote le dijo, Fernando, si no puedes hablar de esto, escríbelo, pero desahógate. Entonces lo hizo y le dijimos al Padre Carlos, esto fue lo que nos pasó. Al día siguiente, Fray Carlos nos llama, nos dice que nos quiere ver. Y le dijo a mi esposo, ¿me das permiso de publicar esto en la bocha del Padre Pío? Nos lleva a Pietrelcina, su pueblo natal del Padre Pío. Y a los pocos meses nos llama para decir que va para Costa Rica, que quiere conocer a Fernandito. Lo recibimos en nuestra casa y ahí me dice, necesitamos hacer un libro, porque hay pocos testimonios en español de la poderosa intercesión del Padre Pío. Y yo le digo, de nuevo, ¿quién me va a creer? Y ahí fue donde él me dijo, eso no es problema tuyo, eso déjaselo al Señor. Tú escribe y ya Él hará su obra. Él hará su obra. Debo admitir una cosa, con toda humildad. Jesús, yo venía de hacer una tesis doctoral en la Universidad de Oxford, donde tenía que probar todo, hasta las comas que escribía tenían que ser sujetas al método científico. Y de repente estaba escribiendo sobre milagros. Entonces yo decía, van a decir en mi universidad que estoy chiflado, ¿no? Que me volví loco. Pero bueno, conforme fui avanzando me di cuenta que Albert Einstein tenía razón, ¿no? Detrás de cada puerta que abre la ciencia, siempre se encuentra Dios, siempre se encuentra a Dios. Y más me convencí de la necesidad, precisamente a partir de estas vivencias totalmente comprobables, porque sí estaba enfermo mi hijo y sí se sanó, y yo creo que fue por intercesión del Padre Pío, lo mismo que creen los médicos, porque tanto el doctor Mas como la doctora Navas, la doctora de mi esposa, son hoy por hoy grandes devotos de Padre Pío a partir de las experiencias que han vivido en sus vidas, que algo extraordinario sucedió y hay que contarlo, no se vale dejarlo para nosotros. Dios no dejó de sorprender a este matrimonio y ahora les tenía preparado una nueva misión: ser embajadores de Costa Rica ante la Santa Sede. Y creo que a todos nos pasa, ¿no? En el momento que tomamos la decisión consciente, de corazón, de poner las manos, nuestra vida en manos del Señor, empiezan a pasar cosas que no nos explicamos y Él empieza a tomar decisiones por nosotros, que por cierto no se equivoca nunca, así que uno puede estar tranquilo, pero son absolutamente inesperadas. A partir de aquí me convencí de que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Jamás me imaginé yo ser embajador, y menos ante la Santa Sede, un destino que normalmente es reservado para diplomáticos de carrera al final de su gestión, ¿no? Y nosotros fuimos pues como nuestra primera misión. De hecho, mi esposa y yo fuimos y mis hijos tenían 3 años y medio, el mayor, y la menor tenía 8 meses, fue de brazos la niña al Vaticano. Pero bueno, así fue, nos tocó una época extraordinaria, los últimos años del Papa Benedicto XVI y los primeros años del Papa Francisco, un periodo del 2010 al 2014 que es histórico, ¿verdad?, en la historia de nuestra iglesia, claro. Donde pasan cosas, bueno, enumeremos algunas, ¿no? Renuncia el Papa Benedicto XVI,
Eso pasa en promedio cada 500 años en la historia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y pasó en esos años. La primera elección de un papa latinoamericano, el Papa Francisco, ¿no? En ese tiempo también se canoniza y se beatifica primero y después se canoniza Juan Pablo II. Juan Pablo II. El único papa que había ido a Costa Rica, o que ha ido hasta el momento a Costa Rica, un papa muy amado en toda América Latina y sobre todo en México. Y además de eso llega a los altares por un milagro, por intención suya, a una señora de Costa Rica. De Costa Rica, además. Sí, entonces en esos años también logramos entronizar a la patrona nuestra, la Virgen de los Ángeles, la negrita le decimos nosotros a ella, ustedes le dicen la morenita a la Virgen de Guadalupe, en la parroquia del Papa, que es la iglesia de Santana, la parroquia de Santana. Y ahí sí podría seguir diciendo cosas, ¿no? Que, bueno, firmamos un convenio de cooperación con el Hospital de Padre Pío, fue el primero en 160 años de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y la Santa Sede, por ejemplo. Fueron años muy especiales para nosotros, pero sobre todo fueron especiales porque desde el principio, desde el puro principio de la gestión, lo que marcó la diferencia en nuestra relación, sea con Benedicto XVI, sea con Francisco, fue que no vieron a un embajador, vieron a una familia. Y eso cambió todo. Cambió todo. Siempre hablamos de la fuerza de la familia, del poder de la familia, de la importancia de la familia. La tiene por sí sola. Basta presentarse como familia y vivir como familia para que cosas extraordinarias pasen, ¿verdad? Y a nosotros nos pasó así. Porque no es lo mismo llegar solo ante el Santo Padre que llegar con dos niños de brazos que hacen travesuras en el Palacio Apostólico y que no saben nada de protocolos, ¿verdad? Eso cambió todo. Fueron unos años hermosos. Nos tocó hacer muchas cosas que jamás esperábamos. Fueron años, como lo decía, históricos, maravillosos, de un aprendizaje profundo, de un constante sorprenderme y sorprendernos, ¿verdad? De aquello que estábamos viviendo, pero sobre todo años para descubrir algo muy interesante, que fue la fase humana, pastoral del vicario de Cristo en la tierra, del Santo Padre. El libro que se preparó, que se escribió para esos efectos, lo que busca es eso, ¿no? Echar una mirada curiosa dentro de las murallas vaticanas, para que el lector que le interesa saber más sobre la Santa Sede y que tal vez lo ve como el séptimo cielo, que no lo es, ¿no? Pueda entender más de cerca cómo funciona eso y pueda conocer más de cerca al Santo Padre, sea Benedicto XVI, sea el Papa Francisco. Fueron años realmente extraordinarios. Estamos viendo unas imágenes en este momento en pantalla. Este es mi hijo Fernando, ahí está yo con el Papa Benedicto, entregándole mis cartas credenciales, y él dándome su discurso, que luego pasamos a discutir. Fue un momento muy, muy especial. Recuerdo que cuando a mí me habían dicho, mire, usted tiene tal vez 10 minutos, así que aprovéchelos al máximo, porque a ver son cómo hace. 10 minutos. Y mucha gente se le olvida todo, es tan impresionante ese momento que se le olvida lo que va a decir y se queda como una momia ahí petrificado, ¿no? Sin saber decir nada. Entonces piense bien lo que va a decir. Bueno, yo llevaba hasta ahí mis anotaciones, le dije todo lo que le quería decir, él escuchó con interés, me habló de Costa Rica y de América Latina con mucho conocimiento, pero yo veía que no terminaba aquello. Y a mí me decían, mire, el Papa tiene un botón, cuando toca ese botón es que se acabó. Entonces yo pasé toda la entrevista viéndole la mano, a ver en qué momento tocaba el famoso botón que no tocó. Y cuando terminamos le dije, Santo Padre, mire, ya terminamos la parte oficial, a mí me gustaría hablarle de mí y de mi familia. Yo dije, ¿en qué momento me veo otra vez yo con el Papa para poderle pedir consejo? Y bueno, solamente de eso podríamos hacer un programa. Pero yo le dije, bueno, primero le dije lo que la gente en Costa Rica mandó a decir. En Costa Rica la gente me dijo, dígale al Papa que lo queremos y lo estamos esperando. Cuando le dije eso al Santo Padre, al Papa sabio, al teólogo, al que todo el mundo catalogaba como el Papa duro, se le llenaron los ojitos de agua. Como un ser humano que necesita que le digan que se le quiere y que se le espera. A mí eso me cambió el esquema de inmediato, como se respecta. La perspectiva sobre Totalmente. La imagen que teníamos de él. Sí. Después le dije, Santo Padre, mire, yo quiero pedirle a usted un consejo porque yo quiero ser un
un académico, un diplomático, un político, un profesional coherente con mi fe. Porque si uno es coherente con la fe, irremediablemente, tarde o temprano, lleva palo, ya lo sabemos. Y si no lleva palo, es porque no está siendo coherente. Eso es casi una ley, ¿verdad? Entonces él me dio 3 consejos, que de nuevo es para hacer casi otro libro, lo resumo, porque sé que el tiempo en televisión es precioso. 1, el poder de la Eucaristía. Nunca deje de comulgar, no deje de ir a misa, porque así como el cuerpo se alimenta del alimento, de la comida, el alma se alimenta de la Eucaristía. Ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza. Como decía él, frente al tabernáculo, el alma se adora como se adora el rostro frente al sol. No nos damos cuenta, pero se está adorando, se está quemando, está creciendo. 2, la constante oración, una conversación diaria, constante con el Señor. Sí, no la de la noche ni de la mañana, que tenemos que hacerla. No, es esa conversación de amigos, de constante conversación, de cercanía, porque Él está siempre ahí. Y hay que hablarle como lo que es, como alguien que está cerca de nosotros siempre. Eso nos da mucha tranquilidad en el día a día. Y 3, el estudio constante de la vida de los santos. Decía el Papa, mire, usted puede estar pasando por muchos problemas, seguramente todos estamos pasando por muchos problemas, pero estoy seguro que ni los suyos ni los de todos nosotros son más fuertes que los problemas que tuvieron los santos, y lo lograron. Así que inspírese en la vida de los santos. ¿Cuál? El que usted quiera, el que usted quiera. Es más, después de esa conversación llegué a una conclusión. Nosotros no escogemos al santo de la devoción, el santo nos escoge. El santo nos escoge a nosotros. Es más, creo que el Señor nos lo manda. Algunos con algún carisma, a otros con otro. En nuestro caso fue Padre Pío de Pietrelcina, un santo que tiene un montón de carisma. Seguramente los que tenemos la cabeza más dura y somos más duros para entender, nos manda santos con más carismas, ¿verdad? Pero así fue en ese caso. Y después le dije, yo quiero hablarle de la sanación que tuvo mi hijo Fernando por intercesión de Padre Pío. Y le di el libro que escribimos al respecto. Él ya estaba enterado y me dijo, no, lléveme a ver al niño del milagro. Y entonces salimos. Esas imágenes que estábamos viendo son de él cuando le entregaba las flores. Después de eso, yo tenía que presentarle a mi delegación, pero no lo hice yo, lo hizo él. Después de ahí le llamaban el embajadorcito a Fernando, ¿no? Y pasó algo muy bello. Al final, después de recibir su bendición, me dice mi hijo, ¿y el Papa dónde está? Y yo le digo, mi amor, el Papa ya se retiró, ya nos despedimos. Yo no me despedí, papá. Me suelta la mano, se mete corriendo. Imagínense ustedes un niño de 3 años corriendo en el Palacio Apostólico, entre monseñores, obispos y protocolos. Solamente un colega periodista, ¿no?, del Observatorio Romano acata a decir, aquí algo va a pasar, y se va detrás. Al rato me lo trae de vuelta y me dice, mañana le traigo un regalo muy especial. Y era una foto espectacular donde están el Papa muerto de risa abrazando a mi hijo en su biblioteca. Él dice que fue a despedirse, yo no sé qué más se dijeron. Lo que sí sé es que después de ese día, cada vez que vimos al Papa Benedicto XVI, me preguntaba por mi familia, me preguntaba por mi hijo. Y vimos esa perspectiva humana del Santo Padre, esa cercanía, esa cercanía total del pastor, ¿no?, que obviamente fue todavía más evidente en el caso del Papa Francisco. Claro. De nuevo, hay muchos momentos muy fuertes. Muchas anécdotas seguramente. Sí, toda la revolución de los gestos del Papa Francisco te evoca momentos muy fuertes, ¿no?, y después el testimonio. Pero me han preguntado, ¿pero qué fue lo que más te impactó? De nuevo, el momento que lo conocí. De nuevo, en un momento muy complicado. En ese momento mi hijo estaba enfermo, de nuevo Fernando. Estábamos en Costa Rica, tenía un problema serio del riñón, gracias a Dios ya está bien. Veníamos, por cierto, de presentar el libro de Padre Pío en algunas ciudades de México y Estados Unidos. Pasamos a Costa Rica y le encontraron un problema muy importante en los riñones. Yo dije, pedí permiso en la Cancillería de mi país y dije, yo me quedo con mi hijo hasta que él recupere. Bueno, pero a Benedicto XVI se le ocurrió renunciar en esos días y me tuve que devolver a Roma solo. ¿Cómo interpretó ese acontecimiento? Hay momentos en que uno no los entiende, ¿no? Hay cosas que uno le pregunta, bueno, pero yo quiero estar con mi hijo, ahora tengo que irme otra vez para allá, ¿verdad?
Y yo creo que se vale, ¿no? No es cuestionar al Señor, pero sí preguntarle, bueno, está bien, me voy, pero te los encargo, tráemelos con bien. No son cosas sencillas, y sinceramente fue muy duro para mi esposa y para mí esta separación y esta segunda enfermedad de mi hijo, porque la primera fue otra cosa, fue un problema cardíaco que lo tuvo al borde de la muerte. En este caso era un problema de riñón que lo tuvo bastante y ya está recuperándose, bastante enfermo. Y uno evoca todo aquel momento, ¿no? Pero también se recuerda cómo el Señor actuó y lo la mano del Señor, ¿verdad?, sobre la situación. Así es. Bueno, yo llego a Roma y se da la elección del Papa Francisco y se da su presentación al cuerpo diplomático, o sea, su presentación al mundo, para decirlo de forma representativa, ¿no? Los más de 180 embajadores nos reunimos en el aula regia para escuchar su mensaje, a su estilo muy jesuita, 9 minutos, 3 puntos, ¿no? Ahí nos plantea sus grandes objetivos de lucha a favor de la paz, de construcción de la paz, lucha contra la pobreza material y espiritual, como dice él, y el tema del medio ambiente. Y después viene el saludo del cuerpo diplomático, 5 o 10 segundos a lo sumo, cada uno. Y cuando me formo en esa larga fila, me doy cuenta que el único que estaba solo era yo, obviamente, ¿no? ¿Quién se iba a perder aquel momento? ¿No? Todos los embajadores estaban presentes. Cuando los saludo, le doy los parabienes de parte de mi gobierno, del pueblo de Costa Rica, y después lo que acabé de hacer fue disculparme. Y le digo, mire, Santo Padre, qué pena, discúlpeme, vengo solo. Mi esposa está en Costa Rica con mi hijo que está enfermo y mi hija está con ellos. En ese momento el Papa se me acerca y me dice, ¿es pequeñito? Y yo le digo, sí, Santo Padre, tiene solamente 5 años. ¿Lo quiere ver? Y me dice, sí, por supuesto. Y como cuando uno se encuentra un amigo en la calle y te pregunta por la familia, saco la foto que siempre cargo conmigo de mi familia. El Papa la toma, le pone la mano encima y me dice, vamos a orar por tu hijo. Pensemos que estamos en el aula regia, que está toda la prensa internacional, y el Papa decide que va a orar por mi hijo. En ese momento ya no era el embajador y el jefe del Estado Vaticano. En ese momento era un papá que estaba triste por la salud de su hijo y el párroco del mundo que lo acogía y lo consolaba. El Papa ora por mi hijo. Yo muy emocionado le agradezco. Inmediatamente después me aparto, me jala el brazo y me dice, no, vení Fernando, no, ahora vamos a orar por vos porque estás triste. Pone las manos en la cabeza y ora por mí. Yo no quería verlo sentado, solamente porque el barullo de la prensa, qué es lo que está pasando ahí, no lo permitía, claro. Porque me hicieron caer en cuenta los flashes de las cámaras, ¿no? Terminando este momento, ya me costaba hablar, debo decir, con lágrimas en mis ojos, le agradezco al Santo Padre de nuevo su gesto, y él me dice, para, ahora vos orá por mí. Ese fue mi primer encuentro con el Papa Francisco. 3 meses después, mi hijo ya en Roma, bastante recuperado, lo llevamos a una audiencia pública. Y cuando veo al Papa le digo, Santo Padre, este es el niño ya recuperado por el cual usted oró cuando nos conocimos. El Papa lo toma, lo abraza y lo besa. En ese momento, todos los padres que estaban con niños y madres y abuelas y tías y tíos con niños atrás de nosotros, nos empiezan a pasar a sus hijos y se forma una especie de catarata de niños en la cabeza de todos para que el Papa los besara y los abrazara. Y él feliz, ¿verdad? Porque él tiene un gran cariño, un gran amor por los niños. Estábamos con varios oficiales de Estado a los cuales atendió con mucha... Aquí estamos viendo imagen ese fue el momento, exactamente. Estábamos a la par de los oficiales de Estado que atendió con mucha delicadeza y deferencia, pero nunca le dedicó el tiempo que le dedicó a los niños, ¿verdad? Que le hablaban de sus dibujos, y él estaba feliz en ese instante. Yo digo que, ¿y por qué cuento todo esto? ¿Por qué lo narro? Primero porque las cosas buenas que te pasan hay que decirlas, ¿verdad? Porque esto lleva esperanza, ¿verdad? Es cierto que caminar con el Señor no es fácil, pero Él siempre te da mucho más de lo que esperas, irremediablemente. Y además las cosas salen bien, aunque muchas veces no comprendamos mucho, al final salen bien. Y segundo, porque en el caso del Papa Francisco, por ejemplo, escuché algún tiempo que la gente decía, bueno, qué buena estrategia de marketing, qué buen mercadeo,
y comercialización de la imagen del Papa, es que es un genio del marketing. No, no es ningún genio del marketing. Es un apóstol del testimonio, ¿verdad? Porque eso que hizo con nosotros, lo hizo sin cámaras y lo hizo sin sonido. Al final, pues eso demuestra que él es así, cuando hay cámaras y cuando no las hay. Dentro y fuera de las cámaras. Así es. Y eso es lo que está ocasionando lo que llaman la revolución de los gestos y el acercamiento de tanta gente al Vaticano, a la Iglesia Católica y al Vaticano, y lo que nos demuestra a todos nosotros el camino a seguir, ¿verdad? Estos años con grandes experiencias en el Vaticano también quedaron escritos en un libro, Entre dos papas, historia de una familia en el Vaticano, mismo que fue traducido en varios idiomas por petición del Papa Benedicto XVI y se ha promovido en diversos países. Y eso es parte de lo que busca el libro. Sí se narran temas muy serios, como por ejemplo la diferencia entre laicismo y laicidad, que todo católico debería conocer y comprender, o la importancia que tiene América Latina para la Santa Sede y para la Iglesia Católica. No, yo creo que hay que decirlo. Y son cifras que nos dio a conocer la CAL, la Comisión Pontificia para América Latina. El 40% de los bautizados del mundo están en nuestro continente. Y si sumamos, América. Sí, y si sumamos los hijos o los migrantes latinoamericanos que están en Estados Unidos y en Canadá, es el 48%. O sea, la mitad de la Iglesia Católica está de este lado del mundo. Claro. Aprovechamos para mandar un saludo muy grande a todos los países de América que nos están sintonizando en este momento. Somos el continente de la esperanza, como bien lo decía San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Así es, y en este momento de la esperanza y del presente de la Iglesia, porque no solamente somos un montón, sino que también es un continente joven. O sea, que somos católicos que tenemos muchos años por delante como continente, que vivir y que enseñar a partir del testimonio, que al final es lo que el libro busca, ¿no? Decir, bueno, este tipo de comportamientos del Papa, ¿no? Llámese como se llame, lo que nos genera es un enorme compromiso, porque los cambios que está logrando, lo está logrando a partir del testimonio. Es, como decía, es un esfuerzo por echar una mirada curiosa en las murallas vaticanas y comprender de mejor manera cómo funciona esto, pero a partir de la humanidad del Papa. Del Papa. Y esta transición también entre exacto, un papado y otro. Un papado y otro, pero no por los ojos de un embajador o un diplomático, no, por medio de los ojos de una familia. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y lo que para mí marcó la diferencia en la gestión que tuvimos allá. Porque, bueno, los niños no saben de protocolos, ni saben de nada de esto. Ellos eran naturales. Y a partir de eso, el Papa vio en nosotros eso, una familia. Y muchas veces nos lo decían, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? Se acordaban de aquello, ¿no? Okay. Y eso hizo toda la diferencia. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que, bueno, desde luego que con la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de María Santísima, ¿verdad? Que por ahí estamos bien cubiertos, pero el éxito de esa función se debió precisamente a la fuerza que me dio o que nos dio la familia. Yo ya quiero leer sus libros. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Habrá muchas personas que como yo quieren empezar a leerlos. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, gracias a Dios, este providencial encuentro con María Visión aquí en México ha permitido hacer un esfuerzo para que María Visión se encargue de tenerlos y poderlos distribuir y llevarlos a los hogares que los necesiten. Así que bastaría comunicarse con María Visión para que ustedes pues, puedan hacerlo llegar. Aquí en Guadalajara también, en la UNIVA, en la Universidad del Valle, hay algunas copias. Y en Costa Rica, pues sí, se pueden conseguir fácilmente en varias librerías católicas que están en todo el país. Pero como sé que lo están viendo en todo el continente, creo que los que no están en Costa Rica, lo mejor también sería... podrían, a través de María Visión. Así es. Entre dos papas, historia de una familia en el Vaticano, y el otro libro, Nace un hijo espiritual, nuestra historia con el Padre Pío de Pietrelcina. Dos libros que vale la pena leer y queremos agradecer esta entrevista. Hemos aprendido mucho, seguramente ustedes que nos ven tanto como yo, y ha sido un testimonio que edifica. Gracias por compartirlo. Gracias a ustedes por invitarme y por darme la oportunidad, bueno, de simplemente decir
hablar, testimoniar de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia, y poderlo compartir con toda América Latina, que eso es otra gran bendición. Muchas gracias. Maravillas que quedan reflejadas en el testimonio de esta familia y que los hace ser testigos del amor y la misericordia de Dios. Actualmente, el doctor Fernando Sánchez es rector de la Universidad Católica de Costa Rica. Está comprometido con su fe y sigue compartiendo al mundo lo que nuestro Señor hizo en sus vidas. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista. Dios siempre pone pruebas. Siempre. Pero hay que tener esa certeza y esa confianza que Él, si te las pone a ti, es porque tú vas a poder. Nada más hay que pedirle la inspiración de cómo, para no apartarse de su camino nunca. Porque una vez que uno dice sí, es sí con todo. Y hay que ponerse, les digo yo a mi esposo, hay que ponerse como esas cositas que le ponían a los caballos porque no volvieran a ver a ningún lado. Simplemente seguir su camino. Pero hay que estar muy atento a lo que te dice. Nunca perder la esperanza. Nunca. Porque Dios es eso, es esperanza.